Éxodo 20, Sí. esa ley siempre estuvo antes de ser de la que usted habla, los querubines. La ley es, por eso es que la Escritura dice que la santa ley es eterna. No se quiere decir desde que la dio al hombre No. hasta que saca al mundo, sino No. que desde la misma creación de que existe Dios. Claro, es que Dios el fundamento del gobierno de Dios es la ley, es su ley. Su ley ha existido desde siempre y por eso es que Lucifer cayó, porque él inmediatamente empieza cuestionando esa ley y él dice, pero ¿cómo no vamos a poder, por qué tenemos que vivir bajo una ley? Se sintió esclavo. Exacto, ¿por qué tengo que estar yo esclavo aquí todo el tiempo en un arca mirándola toda la vida? Entonces ahí es donde él quiere ser libre. Y el principio de Satanás es complacencia en lugar de abstinencia. Eso es lo que siempre Satanás ha... Complacencia en lugar de abstinencia. La ley de Dios ha existido. La ley de Dios... Eso no queda en la iglesia, no está claro. No está claro. No, la ley de Dios fue dada al hombre. No quiere decir que se funde se funde en y es la misma. Es la misma. No es que para... ¿Y no. por qué Dios entonces la puso? Si supuestamente está mal, ¿por qué existe esa ley? Si está en su reino celestial, ¿por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué existió esa ley? No, digamos que la ley es necesaria y fundamental para poder que haya orden, ¿sí? Dios instaura la ley también en las criaturas angelicales para que exista un orden, ¿sí? Para que haya un orden. Sin ley no hay orden. Cualquier gobierno está fundado en una ley, en códigos, en decretos. Imagínese un país sin ley, sin leyes. Quiere decir que cuando se gesta un gobierno, se gesta una ley que controle, una ley donde haya orden, una ley que regule. Las leyes son absolutamente fundamentales para poder que haya una regulación, o si no, pregúntele a un abogado. Un abogado no concibe la vida sin leyes, ¿sí? Entonces, cuando Dios crea, Dios se complace en crear, pero Dios no crea a sus criaturas libres para que hagan lo que quieran, no. Él les pone unas ciertas limitaciones, no porque Él se complazca en que nos limitemos, sino por nuestro beneficio, para que nosotros no nos descarriemos o no conozcamos más allá de lo que es bueno. Sí, lo tenía claro en cuanto a la ley para los hombres, pero la ley los ángeles también están limitados, es que son criaturas y están sujetas a la ley de Dios también. Cuando me refiero a la ley de Dios es a los códigos, a las leyes, a los decretos, a los mandamientos que Dios instaura para que haya un orden en su gobierno. Lucifer en ese entonces empieza a cuestionar y dice, pero ¿por qué yo como ángel tan excelso, tan bello, tan precioso, tan tallado en hermosura, tan venerado por tantos ángeles, por qué tengo que yo obedecer a Jesucristo, adorarlo, si yo también puedo ser adorado? Lo que Lucifer nunca entendió fue de que Lucifer era creado y Jesucristo no. Lo que Lucifer nunca entendió fue que Jesucristo lo creó a él, porque la escritura dice en Génesis, en Juan capítulo 1, que todas las cosas fueron creadas por el Verbo y el Verbo se hizo carne. Y cuando dice que todo fue hecho por el Verbo es incluido Lucifer, ¿sí? Ahora dice todas las cosas fueron hechas por el Verbo. Nada de cuanto existe fue hecho sin él, sin el Verbo. Y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 1, que fue el versículo que leímos en el estudio de ahorita, dice, mire lo que dice aquí, que aquí es cuando Dios le pide a las criaturas angelicales, específicamente hablando de los ángeles, dice, cuando entró, en otra ocasión, Hebreos 1:6, en otra ocasión, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. ¿Quién dice eso? Aquí dice, el Hijo llegó a ser tanto más excelente que los ángeles. ¿Sí? Así como el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy.
yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Quién es superior? ¿Quién es el hijo? El hijo. Sí. Pero Satanás empezó a sentir envidia del hijo. En el momento en que el padre le dice al hijo, a los ángeles, adoren al hijo porque el hijo y el padre somos uno y somos lo mismo. ¿Y por qué no le tuvieron cuenta en la creación? O sea, cuando fue creado, ya existía ese mismo. Ya existía Jesucristo desde el mismo comienzo. Y el arcángel. Y Lucifer ya existía también. No, el Lucifer fue la primer criatura creada por Dios. Por eso también viene la envidia de cuando no se le tuvo en cuenta para crear, por ejemplo, acá como él, es que lo que él nunca entendió es que como Lucifer estaba desde el mismo principio, como fue la primer criatura creada, estaba con el Padre y el Hijo desde el mismo comienzo, desde siempre. Entonces él pensó que como todo estaba creado, como él estaba presente cuando creó los mundos, cuando creó otros ángeles, etcétera, él pensó y asumió que esa autoridad también le pertenecía a él. Pero es que él no era Dios, él era una criatura, y una criatura no puede ser adorada. Bueno, se me saca la duda de que el arcángel venía. Y entonces, si realmente no tiene ángeles, dicen que cada persona tiene su propio ángel. Todos tenemos un ángel. La escritura también menciona que nosotros tenemos un ángel guardián. Nosotros que está con nosotros desde que llegamos desde que hasta nacemos. que nos vamos. Sí. Y ese es el ángel que en muchos casos puede ser, que es totalmente diferente al Espíritu Santo. Sí, que es totalmente diferente. Pero él en qué momento vendría a actuar cuando no le permite. El Espíritu Santo. No, el ángel es el que nos ha protegido de accidentes. El ángel es el que nos ha protegido de peligros. Ese es el ángel guardián que está todo el tiempo. Pero no es el que siente que le habla a uno como el Espíritu Santo, que uno siente que esto está mal. No, el Espíritu Santo es el que nos habla, es el que nos habla nuestras conciencias. Es el Espíritu Santo el que apela a nuestras conciencias. Un ángel no puede hacer eso. Uh-huh. Por eso es que Satanás no puede leer nuestra mente, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, porque él no es Dios. Mientras que el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo es tan poderoso que penetra hasta discernir los misterios de Dios mismo. Pero por ejemplo, un ángel no. Los ángeles malos, el Satanás puede hablar, pero sí puede de noche hablar. Eso sí puede hacer. Cuando eso sí puede hacer. Eso sí puede hacer. Ahora, con respecto a un arcángel que estaba en el propiciatorio mirando el arca del pacto, que fue, digamos que le voy a mostrar aquí, por ejemplo, ¿Y será que entendí mal cómo decirte? Yo entendía era que el propiciatorio de aquí la tierra, pero no, eso ya había afectado. El arca del pacto ha estado desde siempre. Voy a mostrarle que dice aquí conforme al modelo. Dice aquí, mira, dice así, dice, entonces aquí está hablando desde todo el capítulo 25 está hablando de los muebles y cómo debe construir el arca cómo debe construir el santuario, ¿cierto? Porque sea igual al que sea igual, pero aquí en el versículo 40 dice, mira y hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir conforme al modelo? Que ya existía uno real y se le mostró un modelo. Por lo tanto, tenemos que entender de que si el modelo que se le presentó a Moisés, incluido el arca del pacto con los 2 querubines a cada lado, quiere decir que existe uno en el cielo y es el verdadero. Por eso dice en Hebreos que tenemos un sumo sacerdote ministrando en el santuario celestial, porque es que el santuario celestial ha estado desde siempre. Por eso es que Satanás, Lucifer en ese caso, peca, porque él está constantemente mirando. ¿Y qué estaba contenido dentro del arca? La ley, el maná y la vara de Aarón. Claro, él estaba mirando todo eso todo el tiempo. Todo el tiempo estaba mirando la ley y es por eso que él peca, porque él empieza a cuestionar la misma ley de Dios. Por eso es que no peca un serafín, ni un serafín, ni peca una dominación, ni un potestad, ni una princesa. Lo de la vara, eso es el de la tierra lo tiene, el del cielo no, porque esa ocurrió fue lo de la vara sacada. Recuerde que como es un símbolo, todos los, digamos, ¿qué representa la vara de Aarón en el cielo? La vara, yo tengo un estudio de eso también. La vara de Aarón representa sacerdocio, representa cetro. Con la vara de Aarón, ¿qué no hizo Moisés con esa vara? Abrió el mar en 2.
Obediencia y fe. con esa vara fue que gobernó a Israel. ¿Qué significa esa vara? No tiene que ser literalmente esa vara que está en el cielo. ¿Qué significa esa vara en el trono celestial original? El dominio de Dios, el sacerdocio de Dios, cómo rige con justicia. Esa vara tiene un símbolo de regir. Todos son símbolos. Sí. Exacto. Bueno, símbolos y realidades. Y ya saliendo un poquito que acaba de hablar qué pena, lo de Faraón. Estoy leyendo nuevamente la Biblia y encuentro una cosa importante. Sí. Dice, endurecía el corazón de Faraón. Así es. O sea, lo que entiendo es que, entonces uno inicialmente decía, pero ¿cómo es posible? ¿qué quiere decir? Yo sé que la idea era para después glorificar, o sea, que lo que iba a hacer el Señor iba a ser más glorificado, que fue el hecho de abrir el mar, que eso sí era la mayor gloria. Entonces, endurecía el corazón, pero porque su esencia era endurecida. Entonces uno me pregunta, ¿quiere decir que hubiera podido ser antes? Entonces la gloria no hubiera sido claro, mayor. bueno, yo le tengo la respuesta. Resulta de que Faraón se creía Dios. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, cuando se enfrenta con otro Dios que es Jehová, ¿sí? Y él lo aceptó de todas maneras. Cuando se enfrenta con otro Dios que es Jehová, él en ese momento, Dios tenía que demostrarle a ese supuesto Dios quién era verdaderamente el Dios de Israel. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué dice? Le endureció su corazón. Se lo endureció con el fin de que él viera evidencias suficientes que no era duda e incuestionables que el Dios de Israel es sumamente incomparable ante un mortal polvo como era el faraón. Entonces por eso es que Dios lo hace. Dios le endurece su corazón para demostrarle a ese diosillo de quién es realmente el Dios de Israel. Y para que la gente lo quedara grabada y no se le olvidara. Porque al fin y al cabo lo de la serpiente, Dios no, pero los magos lo hacen igual, ¿cierto? Pero era un sofisma, ¿no? era aparente, real, porque el único dador de la vida es Jehová. No. Ahora, ellos pudieron hacer las 3 primeras milagros, pero los demás no. Ellos no pudieron convertir el agua en mar y tampoco pudieron revertirla en agua dulce. Eso y el faraón no pudo hacer eso porque supuestamente era Dios, y los magos le decían, y el pueblo le decía, oye, tú que eres Dios, faraón, oye, transforma esas aguas en dulces. Entonces al faraón, al verse impotente, queda aplastado, queda vuelto miseria, porque el pueblo ve que el faraón no es nada, es un farsante, y Dios se enaltece. Y Dios se engrandece, y el Dios de Israel queda como el Dios de Israel. Por eso es que el Dios le endurece el corazón a Faraón, para demostrarle a todo el planeta que es un farsante, y Dios es el Dios de Israel. Entonces la gente que hace, porque yo conozco gente que, bueno, en la angelología yo sé que eso está maldito, pero entonces esa gente está hablándole a ángeles, lógicamente, como yo he escuchado de personas que adoran, son católicas y adoran a los ángeles y hacen las oraciones a los ángeles. Eso sí es un problema. Eso ya Eso sí mal. Es un problema, porque es que usted no puede adorar criaturas. Es que usted no puede adorar criaturas. Es una adoración. Exacto, es cuando usted adora a criaturas, usted no está adorando al creador de la criatura. Esa es la respuesta, simplemente está haciendo mal, simplemente porque está adorando a criaturas. Una criatura, sea como sea un serafín, sea un querafín, adore al arcángel Miguel, que está por encima de esas criaturas. Muy bien, le cuento que la información que me ha sido súper. Con mucho gusto, hermanita, muy encantado. Yo, estamos para eso justamente. Bueno, hermanita. La ignorancia es la que nos... No,